Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os pido de todo corazón que os suscribáis al canal, me ayudáis muchísimo y es gratis. Darle al like si os gustan mis vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos para que así sepa si os gustan los vídeos, si no os gustan, si vuestras opiniones, vuestras razones de opinar de una forma, opinar de otra. Estaré encantada de leeros. David Bisbal es el vídeo que hoy traigo. Ignora completamente en su documental que se estrena próximamente, Chenoa. Cuando ellos dos tuvieron una relación de 3 años y se conocieron en Operación Triunfo. No se entiende muy bien porque Bisbal no nombra ni siquiera a Chenoa en este documental. David Bisbal hay que reconocerle que ha triunfado en 2 décadas de trayectoria profesional que lleva. Él empezó en la Orquesta Expresiones, como él siempre bien dice. Después pasó por Operación Triunfo, la primera edición de Operación Triunfo, que fue todo un fenómeno social, televisivo, musical, o sea, fue un fenómeno de masas. Y ha triunfado en España y Latinoamérica. Ha triunfado con 2 Grammys latinos, tiene 2 Grammys, uno en el 2003 y otro en el 2012. Ha sido nombrado hijo predilecto de su tierra, de Andalucía, cosa que, bueno, él está orgullosísimo y es para estarlo, desde luego. Su vida personal la tiene muy escondida, como que no quiere que se sepa mucho de su vida personal. Él no habla mucho de su vida personal, pero en este documental parece que se desnuda. Pero se desnuda con su relación actual, pero no con sus relaciones anteriores. Y no suele hablar de sus sentimientos y creo que en el documental, por lo que dicen, tampoco expresa mucho sus sentimientos. Parece ser que cuando se hizo el documental, David Bisbal dejó clarísimo que no quería ninguna referencia a Chenoa. Ni tan siquiera esa cobra, la famosa cobra que se produjo, o él dice que no, en el reencuentro, que no besó a Chenoa ni tan siquiera en la mejilla, bueno, en un resumen, que se hizo la cobra y las imágenes están ahí para que las juzgue quien quiera. Es decir, para mí sí fue una cobra, para él no. Pero no es lo que él no puede borrar, es que Chenoa fue su compañera en Operación Triunfo y algo más que compañera. Vivieron, tanto dentro de la academia como después fuera, un tórrido romance de casi 3 años. Ella estaba súper enamorada de Bisbal, parece ser que Bisbal no tanto de ella, porque, bueno, después los acontecimientos así lo demuestran, ¿no? Parece que la pasión a Bisbal y el amor se le acabó pronto. David empezó a triunfar mucho más que Chenoa, eso es la realidad. Y en Latinoamérica, pues fue el triunfo total. Y ahí empezó la decadencia de su romance y de su amor. Cuando se hizo la primera gira en Latinoamérica, él estuvo haciendo una parada en Miami y parece ser que ahí fue donde conoció a la que era en aquel momento su fan, Elena Tablada, la que sería la madre de su hija mayor posteriormente. Y ahí parece ser que se inició un romance en la que Chenoa pues no estaba enterada. Y él en el documental se refiere a Chenoa muy poquito, ni la nombra siquiera,
pero ese distanciamiento de Chenoa, cuando dejó a Chenoa, que la dejó más bien sin una explicación, porque no la había, porque claro, él sabe perfectamente que ya estaba con otra. Chenoa se enteró por la televisión. O sea, que él hizo las cosas mal, quizás por eso no quiera nombrarla ahora en el documental, porque ¿qué va a decir? O dice la verdad o mejor que también que no diga nada, eso es verdad. Pero bueno, que fue su gran amor en aquel momento, eso no lo duda nadie, nadie, porque se les veía en las actuaciones cuando cantaban juntos, se palpaba que había entre ellos mucho más que un amor a primera vista. Él se refiere a ese cambio que hizo de Chenoa por Tablada, un cambio mío personal. En el documental solo hace alusión a eso, a un cambio suyo personal, no David. Hubo mucho más que eso. Y bueno, yo respeto que no lo quieras comentar, pero en el documental, porque quizás quedas mal, pero tampoco las cosas se hacen así. Sigues haciendo las cosas mal, por lo menos desde mi punto de vista, porque lo que fue, y lo que hiciste, lo hiciste mal, lo reconoces y no pasa nada. Pero dejarlo, ignorar a un amor, no tiene mucha lógica. David Bisbal hizo unas declaraciones desde Venezuela, cuando dejó a Chenoa sin mucho conocimiento de ella, parece ser, y decía que la relación de él y Chenoa que había terminado, y Chenoa lo oyó en la televisión. De ahí la famosa escena del chándal, que salió en chándal Chenoa toda llorosa al portal de su casa, en la casa que compartía con David Bisbal en Barcelona, cuando se enteró de la noticia de que la había dejado por televisión. Creo que no es de buen gusto para nadie que te dejen así, que te enteres por la televisión que te acaban de dejar, cuando David tenía ya un romance con la Elena Tablada. Como es fácil de imaginar, y como a cualquier mujer no le gustaría que la ignoraran de esa manera, Chenoa, o la gente que está cerca de ella, dice que a Chenoa no le ha hecho ninguna gracia todo este asunto del documental de Bisbal, en que ella no aparece para nada. El entorno de Chenoa parece ser que confirma que Chenoa está molesta, aunque públicamente ella no ha dicho, no lo ha confirmado. Es decir, ella echa balones fuera y sí da algún zasca muy elegantemente a Bisbal, que se lo merece y con creces. Chenoa trata de quitarle importancia a esta historia de Bisbal, a esta forma de comportarse Bisbal y de actuar, porque no es lo normal, no es lo lógico. Que dice que algunas declaraciones que hace Bisbal que son innecesarias, como el hecho que diga que él nunca ha vendido su vida privada. Mentira. Él sale en las revistas como cualquier persona, con su familia, sobre todo salió con Tablada, pero también ahora sale con la Cinetti, con su mujer actual y con sus hijos. O sea que si quiere decir que Chenoa sí vendió su boda con Miguel Sánchez Encinas a una conocida revista, si quiere atacar a Chenoa por ahí, pues va dado porque él sí vendió también cosas, o por lo menos, aunque no las venda, en la revista sale, y su vida privada también sale en las revistas. Es decir, que no tiene mucho por donde salirse Bisbal. Es decir, lo está haciendo mal, pongo una palabra, para mi modo de ver.
Ellos llevan muchos años distanciados, desde que pasó aquello de que la dejó de aquella manera. Nunca recibió Cheno una explicación lógica porque no la había, simplemente había otra mujer, pero creo que las cosas se afrontan cara a cara. Y Bisbal para mí es un hombre que en ese momento se comportó con cobardía. No quiero decir que sea un cobarde, pero en ese momento se comportó como un cobarde. Y sus vidas han tomado rumbos diferentes. Bisbal siguió triunfando, Chenoa, tanto en la música como en programas de televisión, también que colabora ella, está triunfando a su manera. Y Chenoa siempre dice que Bisbal fue una persona muy importante en su vida, como así fue. Ella no tiene por qué renegar de Bisbal, a pesar del daño que le hizo, porque se lo hizo. Pero Bisbal si reniega de Chenoa, es que no se entiende, porque el que hizo el daño fue él y quien reniega es él. Es que no se entiende mucho la personalidad de este chico. Y jamás ella va a ignorar un amor que tuvo en su momento pues, por Bisbal, ni lo va a negar, porque no hay por qué negarlo. Forma parte de su vida y fue muy bonito mientras duró. Es todo lo contrario a lo que hace David. David intenta de un plumazo ignorar una relación que en aquel momento fue muy importante, aunque él ahora diga que no, en aquel momento es que no dice ni que no ni que sí, tampoco lo dice, pero fue muy importante para él y no se debe negar lo que viviste, porque fue una realidad en aquel momento, aunque hoy tengáis rumbos diferentes. Chenoa hace unas declaraciones durante la cena de nominados de los 40. La cantante aseguró no haber visto el documental aún, pero expresó su aprecio por la carrera de Bisbal. Chenoa subrayó su orgullo por su origen en el famoso programa de Operación Triunfo y dice que a pesar de los caminos diferentes hemos salido de Operación Triunfo los dos. Menudo zasca le pega a David, porque David parece ser que ignora de dónde salió. Y seguimos aquí, dice Chenoa. Le está dando una lección de saber estar, de bajar a la tierra, de saber de dónde procedes, que yo creo que le dice bastante a David. Estas frases de a pesar de caminos diferentes, hemos salido de Operación Triunfo los dos y seguimos aquí, parece un dardo envenenado no, yo creo que con razón, a Bisbal, porque Bisbal parece ser que reniega de su operación de su etiqueta de triunfito, cuando realmente es lo que es, porque salió de Operación Triunfo y es un triunfito como es Chenoa, como es Rosa, y etcétera, etcétera, y todos los demás. Y Chenoa dice que yo estoy cerrando mi círculo, es decir, que está cerrando etapas y no se muestra enfadada, aunque porque David no la menciona, aunque por dentro supongo que, como dice sus allegados, su malestar está ahí, porque tiene que estar. O sea, es normal, es humano. Ahora tienen caminos diferentes, tanto profesional como sentimentalmente. David Bisbal dejó su relación con Elena Tablada ya hace tiempo, tiene una hija de 13 años con ella, y después comenzó una relación y se casó con Rosana Zanetti, una hispanoamericana que tiene 2 hijos con ella y que parece ser que las cosas funcionan entre los dos, cosa que nos alegramos todos. Y Chenoa se casó con Miguel Sánchez Encinas y o sea que los dos tienen nuevas vidas, nuevas parejas y no tiene nada que ver el uno con el otro, pero por eso no quiere decir que tengas que renegar de que los dos tuvieran una relación. David Bisbal tiene muchos seguidores, 5 millones de seguidores en Instagram. Están ansiosos de ver su documental, en el que David dice que se siente vivo.
que espera que guste el documental, lo ha escrito en sus redes sociales y que está muy orgulloso de haberlo hecho. Lo que sigue ignorando a Chenoa, porque, bueno, cuando le piden una explicación, él no la da. No da explicaciones actualmente de su vida con Chenoa para nada, ni quiero ir a hablar de Chenoa. Él sabrá el porqué, él sabrá lo que hace, pero no es justo, ni es, me parece a mí que no es una posición muy acertada. Y nada más por hoy, no sé lo que opináis vosotros, dejar vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.